Al centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Vamos a terminar el día de hoy el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Amén, iglesia. Amén. Vamos rápido, fíjese, ahí vamos llevándola, vamos avanzando y luego vamos a tomar este descanso, pero luego vamos a continuar con esta carta. Es muy importante cerrar el día de hoy. La semana pasada llegamos o nos quedamos ¿en qué capítulo? En el capítulo 2, en el versículo ¿cuál? 14. Ahí nos quedamos, donde vimos una cosa muy importante y hasta rara se me hace, pero esa es la verdad, porque incluso eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿sí? Y vimos donde Pablo confrontó a Pedro delante de todos, amén, y lo confrontó al ver que él no estaba actuando rectamente o conforme a la verdad del evangelio, por lo que Pablo le dice a Pedro en el versículo 14, velo, ahí vamos a comenzar para retomar la enseñanza. 2.14, Gálatas 2.14, le dice a Pedro: si tú, Pedro, siendo judío, amén, dejaste de lado las leyes, dejaste de lado las tradiciones judías y vives como un gentil, le dice Pablo a Pedro, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles? Recuerden que estaban en Antioquía, el lugar donde fue fundada la primera iglesia de Cristo, en un lugar de gentiles. Amén, iglesia. Amén. Y le dice: ¿por qué quieres obligar a estos gentiles a seguir estas tradiciones y estas enseñanzas? Ahí vemos a Pablo confrontando a Pedro y de cierta manera le dice: Pedro, tu ejemplo, la forma en la que tú estás actuando, la forma en la que tú te estás comportando, está dando a entender que tú estás de acuerdo con lo que dicen los famosos y bien conocidos ya por nosotros judaizantes. Amén. Sus acciones estaban dando a entender esto. Y dice Pablo: aunque yo sé por lo que tú estás predicando que no es así, pues si yo te he escuchado lo que dices, tú predicas el mismo evangelio que yo estoy compartiendo, pero tus acciones, Pedro, están diciendo otra cosa. Están diciendo todo lo contrario. Amén, iglesia. Así que hoy vamos a abrir nuestra Biblia. Ese es el contexto. Ya hicimos mucho contexto de lo demás. Ese es el contexto de Gálatas capítulo 15. Abre tu Biblia. Gálatas capítulo 15, ahí lo tienes ya, al versículo 21. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El texto bíblico que vamos a estudiar es este. Y la enseñanza tiene un título, y ese título es la justificación por la fe. Amén. Realmente este es el tema y el punto central de la carta a los Gálatas. Quizás ustedes, lo más seguro es que ya no se acuerden que esta es una serie que titulamos Inamovibles en la justificación por la fe. ¿Y por qué la titulé así? Justamente porque este es el tema central de la carta a los Gálatas, ¿sí? Y todo lo que hemos visto anteriormente y lo que veremos después, al final de cuentas se concentra en esta verdad evangélica, en esta verdad del evangelio. Amén, iglesia. La justificación por la fe. Voy a comenzar a leer y te pido que sigas con tu mirada. Amén. Es un texto que no es sencillo, pero vamos a tratar de ir explicando para que podamos entender a lo que se refiere. Y dice: nosotros, está hablando Pablo refiriéndose a Pedro, y está contándole de cierta manera a los Gálatas lo que sucedió con Pedro, ¿sí? Y le dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles como se les consideraba. Versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no, ¿por qué, iglesia? Por las obras de la ley. Dice: por cuanto por las obras de la ley, subraya esto, y esto aquí pudiéramos terminar, dice: por cuanto por las obras de la ley, nadie, ¿quién? Nadie será ¿qué? Justificado.
Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso que Cristo ministró de pecado? Pregunta. En ninguna manera, dice Pablo. Porque si las cosas que destruí, refiriéndose a su antigua manera de vivir, las mismas vuelvo a edificar, dice, pues transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. Y dice Pablo, y termina con esto que todos hemos escuchado y conocemos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, ahora que sigo aquí, dice, lo vivo pero en la fe del Hijo de Dios, creyendo en el Señor, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, escucha esto, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén, iglesia. Amén. Hermanos, en este texto que acabamos de leer, Pablo le da los argumentos suficientes a Pedro para hacerle ver que lo que él estaba predicando con sus actitudes era diferente a lo que él estaba enseñando verbalmente. Era diferente a lo que él estaba enseñando, como yo digo muchas veces, con sus labios. Que lo que él estaba predicando con su comportamiento, con su manera de actuar, estaba fuera de una verdad. Estaba fuera de la verdad que Dios les había confiado mediante Jesucristo o a través de Jesucristo. Y es por eso que Pablo nos enseña en la enseñanza de la semana pasada que resiste, dice, a Pedro cara a cara, lo confronta cara a cara. Les decía yo, no andaba murmurando ni diciendo, ve y dile tú a Pedro que está mal. No. Dice que lo resistió, lo confrontó cara a cara, y así lo vimos la semana pasada, y lo hace públicamente. Amén. ¿Por qué lo hace públicamente? Para darse a lucir Pablo, para que vean todos el poderío de Pablo. No, hermanos, lo hace porque el pecado de Pedro había sido algo que había alcanzado a otros hermanos, de manera que se empezaron a comportar igual que él. Entonces la corrección tenía que ser pública para que se enterara el resto de la iglesia, el resto de las personas que habían visto este acontecimiento, que lo que estaba haciendo Pedro no era conforme a lo que Dios y lo que Cristo les había enseñado. Por eso se hizo públicamente. No era un asunto trivial, iglesia, o cualquiera, ¿sí?, que pudiera ser pasado por alto. No era, iglesia, yo creo que tú entiendes eso. No era que Pablo incluso a Pablo le hubieran dado celos por la gente que seguía a Pedro, porque los judíos cristianos lo consideraban a él como el apóstol más importante de la iglesia. Entonces Pablo pudo haber sentido celos. No era por eso, iglesia, sino porque lo que estaba en juego era la integridad, era la verdad del evangelio de Cristo, iglesia. Amén. De la cual era evidentemente Pablo muy celoso. Amén. Tú recuerdas a Pablo, te lo he dicho varias veces, él era celoso de sus tradiciones. La semana pasada lo dijimos, pues ahora era celoso de la verdad de Cristo. Y cuando ve que Pedro está comportando así, lo confronta. Pedro ya no estaba predicando con su manera de comportarse el mensaje el cual él había recibido, en el cual él había creído. Él ya no estaba predicando ese mensaje con su conducta. Había algo que no cuadraba. Su verbo, por decirlo así, su comportamiento no checaba. ¿Sabes algo? Pedro creía lo mismo que Pablo. Pero al ya no comer a la mesa, ¿recuerdas esto? Que se paró de la mesa. Cuando llegaron estos judíos que decían venir de parte de Santiago y estaba en Antioquía comiendo Pedro con los gentiles, incluso les dije, se estaba echando unos chicharrones. Olvídate, para los judíos que no podían comer carne de cerdo. ¿Qué hizo Pedro? Se levantó. Pedro creía lo mismo que Pablo, pero sus acciones al no comer con los gentiles estaban dando a entender que tanto judíos cristianos como gentiles cristianos no podían convivir para una misma salvación. Es decir, no podían ser salvos por las mismas acciones, no podían ser salvos únicamente por la gracia de Dios, sino que era necesario la ley. Al pararse Pedro de la mesa, estaba diciendo esto: no, mejor me paro porque estamos haciendo mal, estoy comiendo con los gentiles. Era como decir, yo soy judío
Y tengo que comer únicamente con los judíos y nada más lo que ellos comen. Pero no lo dijo verbalmente, iglesia. Pero dejar la mesa de los gentiles implicaba ese razonamiento obvio, que él no veía eso como correcto. Y es por eso que Pablo lo confronta y dice: es que tú estás diciendo que la salvación nada más es por la fe en Cristo, y ahora te paras de la mesa porque esa es una tradición judía, que no puedas comer con los gentiles. Estás diciendo otra cosa. Y es por eso que Pablo le dice: Pedro, tú y yo somos judíos de nacimiento. Amén. Amén. Como diciendo, somos judíos de abolengo. Somos judíos de raíces, no gentiles. Pero eso es algo que ya toda la gente sabe. Tú y yo ya lo sabemos. Nacimos bajo el judaísmo. Versículo 16. Y te pido que vayas ahí. Dice: sin embargo, versículo 16, velo ahí en tu Biblia, Gálatas 2:16. Sin embargo, dice aquí, dice: tanto tú como yo, Pedro, sabemos que una persona, ¿qué dice? Es declarada justa. ¿O no es declarada justa? ¿Por qué? Por las obras. ¿Sí estoy ahí bien o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí lo oigo o no? Sí. Dice: sin embargo, tanto tú como yo, Pedro, sabemos que una persona es declarada justa. ¿Esto qué quiere decir? Es justificada ante Dios. ¿Por qué, iglesia? Por la fe en Jesucristo, no por obedecer la ley, no por las obras. Y le sigue diciendo Pablo: y nosotros, tú y yo, tanto tú como yo, hemos creído en Cristo para poder ser declarados justos ante Dios por la fe que tenemos, únicamente por la fe que tenemos en el Hijo de Dios. No es porque hayamos obedecido la ley, Pedro. No es porque hayamos hecho obras, porque dice la palabra: nadie jamás será declarado justo ante Dios por obedecer la ley. Este es el centro de la predicación. Este es el centro de ese evangelio, de la carta a los Gálatas. Nadie será justificado ante Dios por obedecer la ley. Nadie será justificado ante Dios por las obras. Eso es lo que está diciendo Pablo. Amén, iglesia. Está más que claro, mis hermanos. Yo quiero decirte algo. El medio de salvación es el mismitito para todos. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? El medio de salvación es el mismo para todos. Y lo único que nos une y nos hace justos delante de Dios es la fe en Cristo. No necesitamos añadirle nada más a la fe salvadora que ya hemos recibido cuando creímos en Jesús. Amén, iglesia. Amén. En este caso no era la excepción. Tanto judíos como no judíos eran justificados delante de Dios únicamente por medio de la fe en Jesús. Únicamente por medio de la fe en el Hijo de Dios. No por el cumplimiento de las reglas, no por el cumplimiento de las tradiciones o mandamientos como lo tenían los judíos. Y Pablo, como de cierta manera le dice a Pablo: y si es así, a Pedro, y si es así, Pedro, ¿por qué entonces no puede haber comunión entre los judíos y los gentiles? Pedro, ¿por qué? ¿Por qué te paras de la mesa? ¿Por qué dejas de comer con tus hermanos allí en Antioquía con los gentiles y te paras de la mesa? Pedrito, ¿qué hace falta si Dios mismo no lo rechazó? Eso es lo que tú y yo hemos aprendido. Si el mismo Dios y el mismo Jesús no lo rechazó, y dice la palabra que no hace excepción de personas, ¿por qué, Pedro, estás tomando esta actitud? ¿Por qué te comportas así con los gentiles sabiendo cuál es la verdad? Ya sabemos la semana pasada por qué se estaba comportando así, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque había llegado un grupo de judíos. ¿Por qué? ¿Y qué que llegaron? Y dice la palabra que tenía miedo. Tenía miedo de las críticas, de lo que pudieran decir, de lo que le pudieran informar a Santiago, que era el pastor principal de la iglesia en Jerusalén. Olvídate, estaba ya en el mero centro de los judíos, en Jerusalén. Entonces tenía miedo. ¿Por qué te estás comportando así? Iglesia, yo quiero decirte algo muy importante y te pido que pongas atención. Si fuéramos, iglesia, si no fuéramos, justificados, escúchalo, únicamente por la fe o a través de la fe, te digo algo, no estaríamos aquí. Amén. Amén. Si fuera por nuestro buen comportamiento,
reprobadísimos estaríamos. Si fuera, iglesia, por guardar la ley, reprobados. Si fuera por obedecer la palabra de Dios o guardar la ley, también reprobadísimos, iglesia, no estaríamos aquí. Eso es lo hermoso de la fe salvadora, de la gracia de Dios, que no necesitas obras, porque si fuera por las obras, hermano, por cumplir la ley, si fueran nuestras fuerzas, que es como hacemos las obras, nos sería imposible ser justificados. Todos estaríamos condenados, ¿te das cuenta? Si fuera por nuestros hechos, ahorita todos, absolutamente todos, incluidos yo, estuviéramos condenados. Pero gracias a Dios, por la gracia de Dios, hermanos, es que podemos ser salvos. ¿Te das cuenta? Dios es perfecto, hermano. Seguimos fallando. Seguimos, ¿qué, hermano? Siendo pecadores. Seguimos desobedeciendo. Y por eso toma tanta importancia y tanta relevancia la defensa del evangelio que Pablo está haciendo, iglesia. Pero también toma relevancia y importancia la defensa del evangelio que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? La misma que tenía Pablo: defender el evangelio que nos ha sido confiado, iglesia. Amén. Ser celosos de esa verdad que ha sido depositada en nosotros. Ser celosos cada uno de nosotros de lo que Dios nos ha entregado y nos ha confiado. Amén. A este punto yo quiero llevarte, porque podemos sacar una serie de conclusiones. Quiero darte 3 conclusiones que incluyen incluso cosas de atrás, pero quiero concluir antes, fíjate, todavía no acabamos. Y quiero darte 3 conclusiones, que es nuestra responsabilidad. Número 1, escucha. Es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, ser celosos, ¿sí?, del evangelio que nos ha sido confiado. Tenemos que defender el evangelio que nos han confiado. Amén. Y para eso, hermanos, tenemos que conocer el evangelio. Eso es lo que tú y yo estamos haciendo al día de hoy. Cuando estudiamos una carta verso a verso, estamos conociendo la verdad. ¿Para qué? Para que te llenes de conocimiento y seas teólogo y puedas presumir de toda tu sabiduría bíblica. No, hermanos. Estamos conociendo la verdad para poder defender el evangelio de Cristo, pero sobre todo para poder vivir esa verdad. Amén. Número 2, segunda conclusión: debe de existir congruencia entre lo que predicamos con nuestros labios o verbalmente y lo que predicamos con nuestro comportamiento. Algo que no estaba haciendo Pedro. Amén. Te dije que era muy importante porque hay un testimonio que dar, iglesia. Y cuando tú dices una cosa, pero tus acciones dicen otra, pues ese testimonio no sirve absolutamente de nada. Cristo fue congruente en todo lo que Él dijo y lo hizo. El Señor nos demanda de nosotros y no le da tanta importancia, más de 100 veces, 150 veces, no sé exactamente, la palabra oración está en la Biblia. Y no está ahí nada más porque se oiga muy bonita. Esto nos habla de la importancia que tiene la oración. Y es parte de lo que estaremos predicando mucho más adelante. Pero eso es la verdad. La iglesia primitiva perseveraba en una de esas cosas, y esa era la oración. Y la palabra oración, si empiezas a buscar todos los versículos que hay, te vas a dar cuenta de la importancia vital, porque es un pilar de la fe cristiana, la importancia de orar. Amén. Amén. Hermanos, que yo oro en mi casa. Bueno, ese día vas a aprender que orar en tu casa no es suficiente, porque Dios demanda otra cosa. Amén. Bueno, no me adelanto porque quizás ese día no te voy a decir cuándo es, porque no vas a venir. Número 3, conclusión número 3, que debemos vivir rectamente, conforme a qué, a la verdad del evangelio, para no hacernos acreedores a la reprensión de parte de Dios. Pedro se hizo acreedor a una reprensión incluso de parte de Pablo, y lo confrontó públicamente. Necesitamos vivir en esa verdad para no ser acreedores a la reprensión de parte de Dios, que yo creo que sería mucho más compleja a que alguien personalmente te confrontara cara a cara y públicamente te dijera algo. Es mejor no experimentar las consecuencias que podemos tener si no hacemos caso a la verdad. Amén, iglesia. Ok, entonces cuando Pablo expone esta doctrina de la fe, que es lo que estamos viendo, de la justificación por la fe,
en un versículo, en el versículo 19, si quieren poner, perdón, en el versículo 16, a ver si ahora sí, es el versículo 16, expone dos verdades. Expone primeramente el evangelio en este versículo, el evangelio de los judaizantes, y luego expone el evangelio de Cristo. Pero primero expone el de los judaizantes, porque al final el que reina y el que debe de gobernar y el que debe de ser es el evangelio de Cristo. Y dice en el versículo 16, sabiendo que el hombre, dice, no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Te estoy exponiendo el evangelio que están predicando los judaizantes, que tú eres salvo por medio, que tú eres justificado por medio de las obras de la ley. Y entonces dice aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por lo que dicen ellos y enseñan ellos, y luego expone el evangelio de Cristo, que es el que nosotros tenemos que tener en mente y es en el que debemos de vivir. Iglesia, dice, sino por la fe en Jesucristo. Ese es el evangelio de Cristo, que somos salvos y justificados por medio únicamente de la fe en Jesús. Amén. ¿Qué significa esto? Los judaizantes estaban predicando la justificación por las obras de la ley, tanto por las ceremonias, el cumplimiento de las ceremonias y los ritos judíos, como ya lo dijimos muchas veces, como lo era la circuncisión. ¿Cómo puedo ser salvo delante de Dios? Y decían los judíos, tú tienes que obedecer tanto los mandamientos de la ley como cumplir los rituales y las ceremonias judías. Y Pablo viene y dice, no, a ver, espérenme. Sabemos que no somos justificados por las obras de la ley, dice Pablo. Somos justificados por creer en Dios. Amén. Amén. Nadie dijo amén. Gloria a Dios. Dice, pastor, entonces ¿está mal guardar los mandamientos de la palabra de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No, hermanos, por supuesto que no. Pero escucha esto. Para ser justificados delante de Dios y ser salvos, la gracia de Dios es vasta y es suficiente para los que creen. Amén. Ahí entra la fe. Así es. Entonces, es importante guardar los mandamientos. ¿No los vamos a guardar o sí los vamos a guardar? Por supuesto que debemos de guardarlos, pero eso no nos justifica delante de Dios. Porque la salvación no es por las obras. La salvación no es porque tú obres bien o te portes bien. La salvación es por gracia de Dios. Sabemos que es un regalo inmerecido. Así es. Amén, iglesia. Amén. ¿Y cómo es posible eso, pastor? ¿Cómo podemos ser salvos a través de Jesucristo? Bueno, porque Jesús sí vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir y pagó por todas nuestras desobediencias. Amén. Por eso podemos ser salvos a través de Él, porque Él sí pudo vivir esa vida, una vida que tú y yo no podemos vivir. Imagínate lo siguiente. Así que, hermanos, si fuera por guardar las obras de la ley, si fuera por obras, nos sería imposible ser salvos. Pecaríamos. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Amén. Aleluya. Por eso viene y dice, hey, por las obras no. No van a poder ser salvos por ahí. Mejor está, dice, bástate mi gracia. Mi gracia es lo que te puede dar la salvación. ¿Qué necesitas hacer tú? Lo único que necesitas hacer es ponerte a trabajar y aprenderte los versículos de la Biblia. No, lo único que necesitas es creer genuinamente y verdaderamente en Cristo. Amén, iglesia. Amén, así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, hermanos, no pudiéramos llevar esta carga como los judíos no podían llevarla. No podían cargar con las obras de la ley. Nosotros no pudiéramos llevar esta carga. Obedecer a Dios, iglesia, en lo que Él dice y demanda de nosotros, no nos sirve para justificación y no nos sirve para salvación, pero sí nos sirve para agradar a Dios. Sí nos sirve para testimonio de una fe genuina, de una fe verdadera que sí salva. ¿Te das cuenta? Mira, te lo voy a resumir bien padre en una frase. Y esta no la copié de ningún lado. Me la dio Dios. Yo estaba, mira, las obras no son para salvación. Las obras son para comprobación de la fe. Aleluya. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿vamos a poder obrar mal? No. Porque eso comprueba que tú has creído. Y la fe que salva es esa.
tú accedes a la gracia de Dios cuando genuinamente crees en Cristo. Amén. Por eso las obras no son para salvación, las obras son para comprobación de nuestra fe. Amén. Miren el versículo 17, por favor. Pablo sigue dándole argumento a los Gálatas. Te decía la semana pasada, no perdamos de vista que esta es una carta que Pablo está escribiendo a los Gálatas y les está contando todo esto que sucedió para que les quede como sustento y testimonio, para que no sean engañados y sigan distrayéndose con lo que les estaban enseñando los judaizantes. Y les cuenta todo esto que pasó con Pedro en Antioquía. Entonces ellos están viendo y les está sirviendo de argumentos para decir, no, es que Pablo tiene razón. Esto que nos quieren enseñar estos tipos no es lo correcto. Amén. Gálatas 2:17. Y dice, y si buscando ser justificados en Cristo. Wow, esto está bien interesante. También nosotros, dice, somos hallados pecadores. ¿Es por eso que Cristo ministró de pecado? ¿Qué quiere decir esto? Como si dijera, ¿es por eso que Cristo nos enseñó que pecar está bien? ¿Sí? Y luego dice, en ninguna manera, dice Pablo, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, me vuelvo a comportar igual, sobre el mismo sistema que estaba, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir, ¿para quién? Para Dios. Amén. Mira, para entender estos versículos, es necesario como que comprender que esta respuesta la da Pablo como por adelantado a sus contrincantes. Amén. Como que él ya está pensando en lo que van a hacer ellos, sí, que eran los judaizantes, que sin temor a equivocarnos, hermanos, tenían un argumento en contra de la justificación solo por la fe que predicaba Pablo. Seguramente ellos ya estaban preparando, mira Pablo lo que está diciendo, pero aquí tenemos nuestro argumento. Seguramente ellos pensaban, iglesia, y decían así de la siguiente manera: ¡ay, Pablo! Ese mensaje que estás dando es el peor mensaje que puede existir para que la gente se porte bien, para que la gente guarde los mandamientos, porque si tú estás diciendo que no son necesarias las obras para salvación, si tú les predicas que solo necesitan creer en Jesús, que no necesitan obedecer la ley de los mandamientos para ser salvos, vas a hacer que la gente peque con mayor facilidad. Ese era el razonamiento de los judaizantes y tiene una lógica, ¿no? Si no es por las obras, soy salvo por la gracia de Dios. Eso era lo que decían ellos. Amén, iglesia. Entonces, si tú les dices, Pablo, que para ser salvos solo necesitan la fe y no las obras, entonces, pues, ¿qué va a pasar? ¿Van a obrar en pecado? Porque pues las obras no lo salvan. Y muchas veces así pensamos nosotros. Estamos en este mismo lugar. Es más, le dicen, vas a hacer que Cristo sea un ministro, dice el texto. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto es, vas a hacer que Cristo sea el precursor con tus enseñanzas, porque tú predicas a Cristo, ¿verdad, Pablo? Vas a hacer que Cristo sea el ministro, el precursor. Vas a hacer que Cristo sea el causante y el responsable de que esta gente peque. Estás haciendo a Cristo alguien que les enseña de pecado. Y es cuando Pablo les dice a los Gálatas, no se dejen confundir, a partir del versículo 17, seguramente adelantándose a esto que iban a argumentar los judaizantes, ¿sí? Y que les iban a enseñar los judaizantes, dice Pablo, pero supongamos, ve el versículo 17, ¿sí dice? Dice, pero supongamos que intentando ser declarados justos, yo estoy parafraseando también, ante Dios por medio de la fe y las obras, como ustedes sugieren, judaizantes, ¿sí? Mire, se lo repito. Supongamos que intentamos ser como dicen los judaizantes, que la justificación es por creer en Cristo y por las obras de la ley, ¿verdad? Dice Pablo. Vamos a suponer que así es. Y resulta, porque eso es lo que iba a pasar y eso es lo que pasa con nosotros, que no podemos cumplir con lo que demanda la ley. ¿Cómo vamos a ser salvos? ¿Qué va a pasar? Pues todos estamos bien condenados porque no vamos a poder llevar esas cargas. Y es cuando Pablo les dice también, ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos hizo pecar? Porque si Él puso las obras y la gracia para justificación, si es de Dios, entonces Él nos está llevando a pecar. ¿Por qué? Porque, no, hermanos, por eso no lo hizo así. Porque Él sabía perfectamente que no íbamos a poder esas cargas. Dice, solamente a través
de que ustedes crean en mí verdaderamente es que son salvos. Y Pablo les dice lo siguiente: en ninguna manera. Por supuesto que no, no es por ahí, judaizantes. Cristo no nos hace pecar, iglesia, amén. Dice Pablo, más bien yo caigo en pecado y me vuelvo nuevamente, ¿qué dice el texto? Transgresor. Si yo vuelvo a vivir bajo el mismo sistema en el cual yo estaba antes de que Jesucristo se sacrificara por nosotros y echara abajo y aboliera el sistema en el cual ustedes quieren seguir viviendo, yo me vuelvo transgresor si regreso a vivir de esa manera, bajo las obras de la ley. No, porque Cristo entonces dio su vida en vano. Estamos haciendo menos con esto el sacrificio de Jesús. Es lo que les está enseñando Pablo a los Gálatas. Si lo hacemos así como dicen ellos, estamos haciendo menos a Jesús. Estamos haciendo menos el sacrificio en la cruz del Calvario. Estamos diciendo, en palabras más sencillas, que no sirvió absolutamente de nada. Eso es lo que están diciendo ustedes, judaizantes. Eso es lo que ustedes están enseñando, que no valió la pena el sacrificio de Jesús. Amén. Así que no quieran pasarse de listos. Así yo imagino a Pablo diciendo esto. No dice la Biblia, pero así. El hecho que seamos salvos por la fe, iglesia, no quiere decir que podamos pecar con libertad. ¿Qué era lo que estaban diciendo ellos? Argumentando. Es que si tú enseñas eso, Pablo, pues van a pecar con libertad. No. El hecho que seamos salvos a través de la gracia de Dios no quiere decir que nosotros podamos pecar con libertad, perdón, amén. Es lo mismo para todos nosotros, iglesia, hoy en día. El libro de los Romanos, en el capítulo 6, versículo del 1 al 2, no lo busques, Nueva Traducción Viviente, no lo veas en la pantalla porque tampoco lo traigo. Te lo voy a leer porque nada más es el único versículo. Dice lo siguiente: ¿para qué? Para alimentar esto que estamos diciendo. Dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? ¿Qué dices, iglesia? No. Es que al cabo el Señor por gracia somos salvos, por medio de la fe. Las obras no importan. Claro que importan, porque dicen que tienes una buena fe o que tienes una fe genuina, pero no te salva. Y dice Romanos: ahora bien, deberíamos seguir pecando pues para que Dios nos siga mostrando su misericordia, su amor, su bondad, su gracia maravillosa. Y dice lo mismo que decía en Gálatas, en ninguna manera, dice Pablo. Y aquí dice: por supuesto que no. Dice: nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Como diciendo, no. Si tú has muerto realmente, no puedes seguir viviendo así. Hermanos, efectivamente las obras no nos salvan, pero sí son testimonio de la verdad, iglesia, en la cual hemos creído. Sí son testimonio de aceptación del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Esa es la justificación por la fe de la cual Pablo está compartiendo. Esa es la justificación por la fe que Pablo promueve en las iglesias. Eso era lo que predicaba Pablo. Pedro también lo hace así, solo que sus hechos, por miedo, como dice el texto anterior que vimos en Gálatas 2, del 11 al 14, era por miedo a lo que podían decir los judaizantes, los judíos. Amén. Mira el versículo 19, por favor. Del 19 al 21, son los últimos 3 versículos de este capítulo. Mira lo que dice. Vamos a dar tiempo del 19 al 21, ya tenemos el 19 en la pantalla. Gálatas 2, 19 al 21. Dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y me encanta esto último que dice el versículo 21: no desecho la gracia de Dios. ¿Qué querían hacer los judaizantes? Estaban desechando la gracia de Dios porque decían que eran necesarias las obras. Y Pablo dice: no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, es decir, si fuéramos justificados por obedecer la ley, si fuéramos juzgados por obedecer la ley, si fuéramos condenados o absueltos por obedecer la ley, dice aquí, entonces, pues por demás murió Cristo. Pablo termina el capítulo 2 recordando a los Gálatas
que somos justificados, iglesia, y eso es lo que yo quiero que te quedes con esto, únicamente por la fe en el Hijo de Dios. Y que comprendas que las obras no son para salvación, pero sí son necesarias para un testimonio de fe. Nuestras obras agradan a Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos regala cuando creemos en Él? Su gracia. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Obrando bien. Amén. Amén. No quiero confundirlo, si estamos claros, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno que usted está entendiendo. Yo no entendí nada, pero gloria a Dios. Acuérdense del video que pasamos, no se rían. Amén, iglesia. Somos justificados únicamente por creer en el Hijo de Dios. No es necesario ni hay necesidad de añadirle a esto nada nuevo. Si tú escuchas algo diferente a esto, hermano, déjame decirte que si hay algo más claro que el agua, es la justificación por la fe. Está más que claro lo que tenemos que hacer. Conclusión número 4. Quitar las cargas de las obras de la ley no es una oportunidad para seguir pecando, sino todo lo contrario. ¿Ok? El hecho que ya no tengamos que ser justificados a través de las obras no quiere decir que entonces podemos pecar. Porque si lo hacemos así, entonces estamos dando testimonio de que nuestra fe no es una fe genuina. Amén, iglesia. Que el sacrificio de Jesús es mucho más valioso, iglesia, es mucho más importante que cumplir con cualquier tipo de ritual, con cualquier tipo de actividad, por lo cual incluso tiene mayor importancia para el creyente. Amén. Tiene mayor importancia, iglesia. El ser salvos únicamente por la gracia de Dios, por medio de la fe. Hermanos, Dios nos dio absoluta libertad para decidir si creer o no creer en Él. Yo espero que tú estés aquí por voluntad propia. Dios nos dio esa libertad de creer o de no creer en Él. Pero ¿sabes una cosa? También nos dio la absoluta responsabilidad de nuestras decisiones y nuestras acciones. Él no nos hace pecar, nosotros decidimos. Él nos dio la responsabilidad de decidir si creemos o no creemos en Él. La salvación ha sido puesta a nuestro alcance únicamente por medio de creer. Por eso es todavía más grave y más difícil, porque Dios no está demandando de ti que te portes bien para salvación. Está demandando de ti que te portes bien conforme a su voluntad para que le agrades y puedas alcanzar y acceder a esa salvación. Pero seguimos fallando. Imagínate si fuera por las obras, estaríamos condenadísimos. Seguimos fallando, iglesia. Hay más responsabilidad en esta libertad que Él nos ha dado, de saber que, ¿qué, iglesia? ¿Por qué hay más libertad? De saber que podemos creer en Él libremente, de saber que podemos hacer, vamos a decirlo así, lo que queramos con nuestras vidas y decidamos lo que queramos. Muchos están viviendo así, en lo que ellos quieren. Es más peligroso vivir en esta libertad. Quizás muchos preferiríamos decir, no, Señor, mejor mete las obras, ¿no? Porque perdido así ya hice 2, 3 buenas, una mala y 2, 3 buenas, y para que me las tomes allá cuenta, porque si no, a lo mejor. Pero hay mucho más responsabilidad en esto. Mire, hermano, es algo que en un futuro les voy a enseñar, no se lo he enseñado. Pero hay más responsabilidad cuando yo le digo que usted tiene que ofrendar a Dios por gratitud que por obligación. Lléveselo al costo. Escucha eso. Un día el Señor me va a decir, ya llegó el tiempo. No los quiero enviar al matadero. No quiero exponerlos y ponerlos ahí y decir, pero yo te digo algo. Hay mayor responsabilidad en darle a Dios lo que le corresponde por gratitud que porque diga Malaquías 3:10 traer los diezmos al alfolí. Aguas. Porque entonces lo que prueba Dios es nuestro corazón. Aguas. Ya pronto viene esta enseñanza. Tiene 2 años preparada. No me salvo. Entonces, ser salvos únicamente, iglesia, es por gracia. Por lo que Pablo argumenta, y vamos a cerrar con esto, una experiencia personal en estos versículos que leímos en el 19.
Pues cuando intenté, dice Pablo, obedecer la ley, yo te lo estoy parafraseando, la ley misma me condenó. ¿Qué quiere decir esto? No pude cumplir con la ley. La ley misma me condenó. Bajo esas circunstancias, dice Pablo, yo debería de estar muerto y condenado. Pero yo entendí que la gracia de Dios me alcanzó. Y por eso, dice Pablo, ahora vivo para Él. ¿Te das cuenta por qué hay mayor responsabilidad? Porque sin necesidad de regresarle a Dios lo que Él hizo por nosotros, dice Pablo, ahora yo vivo para Él porque he entendido que su gracia me alcanzó. Amén. Amén. Si nosotros hemos entendido que la gracia de Dios nos alcanzó, iglesia, sabemos que las obras no son suficientes para salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Agradar a Dios en todo momento. Dice Pablo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en ¿quién? En mí. ¿Cuántos podemos decir eso? Amén. Amén. Hermanos, si fuera por nuestros pecados, pues igual y todos, nadie diríamos amén. Pero decimos amén porque creemos que Dios está trabajando con nuestras vidas. No que no vamos a pecar, vamos a seguir pecando. Pero cada día tenemos que ir siendo perfeccionados más a imagen y semejanza de Él. Amén, iglesia. Dice Pablo, ahora yo vivo para Cristo. Ya no me gobierno a mí mismo, sino que ahora el que me gobierna es el que dio su vida por mí. Por eso dice Pablo, ¿cómo pudiera yo seguir viviendo? Es como decir, ¿cómo pudiera seguir yo siendo desagradecido con Dios? ¿Cómo puedo seguir yo viviendo en mi antigua manera de vivir cuando Cristo ahora vive en mí? Amén, iglesia. Esta es la lógica de este texto. Dice Pablo, yo no puedo seguir viviendo así porque Él dio su vida por mí. Ahora yo vivo para Él. Hermanos, necesitamos reflexionar en la forma en la que nosotros estamos viviendo al día de hoy. Hermano, esta puede ser una predicación que nos entre por un oído y nos salga por el otro oído. Pero ahora que hemos conocido a Cristo y hemos escuchado la verdad y estamos escuchando la verdad que nos ha sido revelada, iglesia, ¿cómo estamos viviendo esta verdad? Seguimos viviendo, y si seguimos viviendo como nuestra antigua manera de vivir, dice Pablo, transgresor me vuelvo. Porque quizás no hemos entendido, iglesia, la justificación por medio de la fe. Somos justificados ciertamente por la fe, no por obras, pero nuestras obras hablan de esa fe justificadora. Amén, iglesia. No significa, como te decía, que nunca más vamos a pecar. Pero antes de Cristo, escucha esta es la diferencia. Nos era imposible no pecar. No sé si me entendí. No quiere decir que nunca más vamos a pecar, pero antes de Cristo prácticamente era imposible que no pecáramos, ¿ok? Antes de conocer a Cristo era imposible que no pecáramos, amén. Pero ahora que estamos en Cristo, no es que no pequemos, sino que ahora tenemos una esperanza y una oportunidad de hacer las cosas bien, iglesia, porque su Espíritu es el que está en nosotros. Cuando nosotros pecamos es porque seguramente y ciertamente, incluido yo, el Espíritu de Dios está apagado. Él está en nosotros. Algo tenemos que hacer para que el Espíritu de Dios sea avivado. Decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el Espíritu Santo que ha sido puesto en ti. No lo voy a hacer yo, lo tienes que hacer tú. ¿Cómo hacemos eso? Viviendo como vivía la iglesia primitiva. Ya no me quiero adelantar porque vamos a ver todo esto en una serie que les digo está muy interesante y es vital y fundamental para la iglesia en el día de hoy. Sobre todo para la iglesia en este tiempo, porque nos hemos alejado mucho de los principios. Amén, iglesia. Para finalizar, versículo 21. Dice algo bastante fuerte. Ponlo ahí, por favor, en la pantalla, Abraham. Es algo que debemos de tomar en cuenta. Dice, no desecho la gracia de Dios. Está diciendo Pablo, no la desecho. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, como algo a la ligera, no la desecho. Porque si por cumplir la ley pudiera yo ser justificado ante Dios, entonces dice, no habrá sido necesario o no habría sido necesario el sacrificio de Cristo. Así es. ¿Te das cuenta cómo todo tiene sentido? Sí. Y esto es lo que le está diciendo y argumentando Pablo a los Gálatas para que les quede bien clarito. Si eres justificado por las obras, entonces ¿para qué
Hermanos, no hagamos vana la gracia de Dios. Esa gracia que Él ha puesto y ha dispuesto para salvación de nuestras almas, el sacrificio de Jesús. No despreciemos lo que Él hizo por nosotros, porque eso es lo que querían hacer los judaizantes. Si la salvación fuera por nuestro esfuerzo, yo te voy a decir algo, entonces no sería gracia, no sería un regalo, mucho menos sería un regalo inmerecido. Si fuera por nuestro esfuerzo, no sería gracia, al contrario, sería una deuda para Dios. Él nos tendría que pagar, no, nosotros nos esforzamos, págame. No sería gracia. ¿Sabes algo? La salvación es algo que nosotros o a nosotros no nos costó. Le costó al Señor, por lo cual si alguien te dice que la salvación se pierde, es un error. Tú no puedes perder algo que a ti no te costó. Tú no pagaste el precio. La salvación o se tiene o no se tiene. No se pierde. Si no la tienes es porque tú has dicho que has creído, pero realmente no has creído. Ahí puede ser que no tengas la salvación. Entonces mejor decídete a creer. No es algo que tú puedas ganar, Él lo ganó por nosotros. Amén. Y es cierto, somos libres, iglesia en Cristo. Sí, amén. Para eso somos libres. Amén. Pero esa libertad no es para que nosotros hagamos lo que queramos. La libertad que Dios nos ha dado es para someternos amorosamente, iglesia. Es para someternos voluntariamente y con gozo a una soberanía y a una voluntad de ese Rey soberano que es Dios. Amén, así es. No es a fuerzas. Por eso tenemos esa libertad. Tú tienes una libertad de elección. Hermano, yo termino diciéndote lo siguiente: qué maravillosa, qué hermosa, qué perfecta, iglesia, es la doctrina que nos ha sido regalada y nos ha sido confiada. Esa es la verdad. Es perfecto el Evangelio. Es hermoso el Evangelio. Tú puedes ver con estas enseñanzas lo valioso y lo importante que somos para Dios. Tan importantes que Él nos dejó esto para que vivamos en esa gracia salvadora, para que accedamos a esa salvación, para que podamos llegar al final de nuestras carreras y salir aprobados delante de su presencia. Amén, hermano. Amén, amén. No hay nada más hermoso que el regalo del Evangelio. Es Perfecto. Es hermoso lo que vemos y lo que cuenta Pablo, cómo es que va sucediendo todo esto y cómo magníficamente se une todo con un propósito. Y ese propósito es para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Aleluya. También dice la palabra que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Pero fuimos creados para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Amén. Bueno, pues no me queda más que decirle antes de darle lugar a la persona que va a orar por las ofrendas, que vivamos para agradar a Dios. Amén. Y si vivimos así, Él va a vivir en nosotros. Vivamos para agradar a Dios. Cada cosa que tú hagas, siempre piensa antes de hacerla: Señor, ¿cómo puedo agradarte? Voy a hacer esto. ¿Cómo puedo agradarte? A través de lo que voy a hacer. Voy a actuar y voy a obrar así. Tengo que hacer esta actividad, tengo que hacer esta función. ¿Cómo puedo honrarte a través de lo que yo hago? ¿Cómo puedo ser congruente con mis hechos y mis acciones y lo que yo digo para agradarte, Dios? Siempre busquemos agradar a Dios. Cada decisión que tú tomes, cada acción que tú hagas y realices, hazla buscando agradar a Dios. Amén. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.